Bueno, muy buenas noches. Soy estudiante de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial, de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones. Dentro de lo que es la materia de microprocesadores, les voy a proceder a explicar cómo pasar de una máquina secuencial de tipo Mili a una máquina secuencial de tipo Moore. Ya. Para lo cual vamos a recordar un poco lo que es una máquina Mili y una máquina Moore. Dentro de la máquina Mili nos dice que es un modelo secuencial en el cual la salida está asociada a las transiciones entre estados. Las salidas cambian instantáneamente con los cambios de las entradas. El cambio de estado se produce sincronizadamente con el reloj. Como nosotros podemos observar, tenemos nuestro diagrama de estados de lo que es una máquina de Mili, en donde para entender de una mejor manera tenemos lo que son el estado Y1 y el estado Y2. Nos dice que cuando nosotros estamos en el estado Y1, vamos a pasar al estado Y2 con una entrada X y teniendo una salida Z. Entonces, como podemos observar en la parte de acá, tenemos nuestro estado Y1, tenemos nuestra entrada X, nuestra salida Z y el siguiente estado. Ahora, lo que es una máquina de Moore, nos dice que es un modelo secuencial en el cual la salida solo está asociada al estado presente. Las salidas y el estado cambian solo en los cantos de sincronización de reloj. De la misma manera podemos observar nuestros estados dentro de esta máquina. En cambio, aquí tenemos una entrada Y1 ya con una salida Z1 y una entrada Y2 con una salida Z2, que en este caso las salidas y las entradas son diferentes. Y vamos a tener el cambio del estado 1 al estado 2 mediante el valor de X. Bueno, ahora por el proceso de transformación o el proceso de pasar de un estado o de una máquina de Mili a una máquina de Moore, podemos hacerlo de la siguiente manera. Dice que cuando nosotros tenemos una máquina de Mili, como podemos ver aquí en este estado SA, nos dice que en el diagrama de Mili deben separarse aquellos estados para los cuales existen transiciones con diferentes valores de salida para igual entrada. Entonces, esta es una máquina de Mili, en donde nosotros tenemos dos entradas con diferentes salidas en el mismo estado. Para nosotros poder transformar a una máquina de Moore, nosotros debemos separar estas entradas con diferentes salidas en dos estados diferentes. Como podemos observar aquí, tenemos con entrada X y salida 0 el estado SA0 y con entrada X y salida 1 el estado SA1. Bueno, siguiendo con el proceso de cambiar a la máquina de Moore, también debemos tomar en cuenta que existen dos casos. Cuando nuestro estado inicial tenga una salida 0, no necesitamos aumentar el estado como vimos anteriormente. Y cuando nosotros tengamos un estado inicial con una salida diferente de 0, como tenemos aquí nuestro estado con una salida diferente de 0, entonces vamos a tener que insertar un nuevo estado para nosotros poder tener un estado con salida 0 y un estado con salida 0
y un estado con salida 1. Ya. Bueno, para mejor entendimiento de lo que es pasar eh, de, de una máquina secuencial Mili a una máquina secuencial Moore, vamos a proceder a hacer un ejercicio. Bueno, nuestro ejercicio se trata que nos dice diseñar una máquina secuencial que detecte el código 110 cuando se presente, y cuando se presente esta secuencia se va a encender una salida. Bueno, aquí nosotros tenemos nuestro diagrama de estados en el caso Mili, en donde nosotros tenemos tres estados: el estado A, el estado B y el estado C. Dentro del funcionamiento de nuestra máquina, mientras nosotros ingresemos el código 110, entonces va a encender la salida. Ahora vamos a ver la diferencia en el caso de Moore. Como nosotros explicamos anteriormente, cuando nosotros la máquina de Mili tengamos dos entradas con diferente salida, entonces en ese caso vamos a proceder a aumentar un estado, como podemos ver aquí. Nosotros tenemos en el estado A dos entradas con, con, la misma entrada, que es 0, y con diferente salida, que tenemos en este caso 0, 1. Entonces, cuando nosotros tenemos una entrada que tenga diferentes salidas, para nuestra máquina de Moore debemos insertar un nuevo estado. Lo que sucede acá, tenemos un estado A, un estado B y un estado C. El nuevo estado que nosotros incrementamos referido al estado A es el estado D, en donde vamos a tener el estado A con la salida 0 y un estado D con la salida 1, que en este caso es el nuevo estado que nosotros estamos aumentando. Bueno, para nosotros poder entender mejor, vamos a proceder a la simulación. Ya. Bueno, este es el programa Boole que nos ayuda para poder simular y comprobar si nuestros diseños están hechos de una buena manera. Una vez que nosotros tengamos hecho nuestro diseño, nosotros podemos comprobar si es que es correcto o si no es correcto. Una vez que nosotros tengamos que nuestra máquina secuencial es correcta, procedemos a la simulación interactiva. Entonces, escogemos simulación interactiva y vamos a poder observar el funcionamiento de nuestra máquina secuencial. La máquina secuencial va a funcionar cuando nosotros ingresemos 1, 1, 0. Ingresamos 1, entonces va a pasar al siguiente estado, que sería el estado 2. Luego, si nosotros ingresamos otro 1, va a pasar al estado 3, que en este caso es el estado C. Y si nosotros ingresamos un 0, se prendería en nuestra salida. Si nosotros no ingresamos la secuencia correcta, por ejemplo, nosotros ingresamos un 1, en este caso va a pasar al segundo estado. Pero si nosotros ingresamos un 0, regresa al estado anterior. En este caso, si nosotros ingresamos un 0, se va a quedar en el mismo estado. Y así va a funcionar
con las diferentes combinaciones que nosotros hagamos. Solo cumplirá la secuencia que nosotros establecimos para que se prenda la salida. En este caso tenemos el funcionamiento de nuestra máquina en lo que es el diagrama de Mili. Ahora vamos a proceder al funcionamiento de nuestra máquina en el diagrama en la máquina secuencial de Moore. Bueno, aquí tenemos nuestra máquina de Moore, donde, como ya explicamos anteriormente, eh, vamos a tener un nuevo estado. El estado se debe a que en la máquina de Mili teníamos un estado con las mismas entradas pero diferentes salidas. Entonces, en ese caso nosotros deberíamos insertar un nuevo estado. Eh, y en este nuevo estado que nosotros insertamos, nuestra máquina va a prender la salida. Primero nosotros vamos a proceder a verificar si el diagrama que nosotros creamos es correcto. Entonces, si nuestro programa Bool nos dice que es correcto, vamos a proceder a la simulación. Ya. Entonces, nos encontramos en el estado A. Si nosotros ingresamos un 1, nos vamos a pasar al estado B. Ahora necesitaríamos ingresar otro 1. Estamos en el tercer estado y con un 0 que nos cumple la secuencia del 1, 1, 0, nos encendería en nuestra salida en el estado que nosotros aumentamos. Y aquí nosotros podemos observar que tenemos la salida S0 en 1. Ahora si nosotros ingresamos otras combinaciones, podemos observar su funcionamiento de acuerdo a las tablas que nosotros vamos a ver un poquito más adelante. Así ponemos un 1, un 0, va a regresar al primer estado. Nosotros colocamos un 1, otro 1, se quedaría en el estado C y vamos a tener el funcionamiento de acuerdo a las combinaciones que nosotros enviemos, siempre y cuando solo se cumplirá la secuencia para que se encienda la salida cuando ingresemos la secuencia correcta, que es 1, 1, 0. En este caso 1. Aquí si estamos en el estado A, tenemos la secuencia correcta nuevamente. Bueno, una vez que nosotros ya está cumpliendo nuestra secuencia, procedemos a armar nuestras tablas que nos permitirá saber los flip-flops que nosotros vamos a utilizar y determinar la salida. En este caso aquí nosotros tenemos las tablas para nuestra máquina en Mili y para nuestra máquina en Moore. Bueno, aquí tenemos nuestros estados
las entradas y aquí en esta tabla podemos ver la entrada, el estado actual, el estado siguiente, eh, los flip-flop que nosotros vamos a ocupar y la salida. Y de la misma manera, para Moore tenemos nuestra tabla de estados y la tabla en donde vamos a tener la entrada, el estado actual, el estado siguiente, de la misma manera los flip-flop que nosotros vamos a ocupar y la salida. Bueno, dentro de, dentro del programa Bool nos ayuda para que nosotros de una manera más breve eh, podamos implementar el circuito eh, con el diseño de esta máquina secuencial. Entonces, dentro de los flip-flop que más se utiliza tenemos lo que son los flip-flop tipo JK y los flip-flop tipo D. Para, por, por esta vez nosotros vamos a pasar a utilizar lo que son los flip-flop tipo JK. Ya, entonces aquí el programa nos ayuda a realizar la simplificación mediante los mapas K, en donde tenemos las ecuaciones tanto para el flip-flop 1 y el flip-flop 0, donde tenemos la ecuación para J0, la ecuación para K0, la ecuación para J1, la ecuación para K1 y la ecuación para la salida, que es S sub 0. Y tenemos el diseño de, una vez que nosotros tenemos ya las ecuaciones, tanto para J y K de cada flip-flop, y para la salida podemos implementar. Y tenemos los flip-flop, las compuertas y la salida. Bueno, este diseño nosotros lo implementamos en el programa Proteus para poder observar de mejor manera su funcionamiento y comprobar que nuestra máquina secuencial de otra manera esté bien diseñada. Bueno, aquí nosotros tenemos nuestro diseño en el cual tenemos el flip-flop J0, el flip-flop J1, nuestra entrada X y nuestra salida, que en este caso lo estamos denominando mediante un LED. Cuando el LED encienda, la secuencia nos indica que está cumpliendo la secuencia y caso contrario no está cumpliendo la secuencia. Aquí están armadas las funciones de acuerdo a la función que nos salió mediante para los flip-flop mediante los mapas K. Bueno, vamos a proceder a su funcionamiento. Listo. Aquí tenemos lo que es nuestro reloj. En este caso estamos enviando 0. Nosotros enviamos 0, no sucede nada. Vamos a enviar la secuencia correcta. Tenemos un 1, enviamos otro 1 y ahora deberíamos enviar un 0. En este caso, como era la secuencia que nuestra máquina debía detectar, tenemos encendido el LED que nos indica que detectó la secuencia. Ahora podemos enviar un 0, otro 0, distintas combinaciones. Mientras no sea la secuencia correcta, no va a encender el LED. Vamos a proceder a enviar nuevamente un 1, otro 1
y el 0. Podemos observar que nuestro LED está encendido y nos indica el buen funcionamiento del circuito para la máquina secuencial de nuestro ejercicio planteado anteriormente. Bueno, esperando que se haya podido comprender un poquito sobre lo que es la transformación de una máquina secuencial de Mili a una máquina secuencial de Moore, en lo que se podría tener una idea clara es que cuando nosotros pasamos de una máquina secuencial de tipo Mili a una máquina secuencial de tipo Moore, podemos observar que tenemos el incremento de estados para que el funcionamiento sea el mismo. Muchas gracias.